Ella es la doctora del Socorro García Madrigal. Ella es profesora investigadora titular A de la Universidad del Mar, Laboratorio de Sistemática de Invertebrados Marinos en los periodos del 2011 al 2014 y a partir del 2018 hasta la fecha ha estado de responsable en este laboratorio. Fue investigadora nacional de nivel 1 en el 2006 al 2017 y también es ahorita perfil deseable PROMED del 2006 a 2022. Es bióloga, como les decía, egresada de nuestra gloriosa Facultad de Biología de aquí de la Universidad Michoacana en el año de 1991, en Recursos Naturales y Desarrollo Rural de Ecosur en el 2003, obtuvo su grado y su grado de doctorado lo realizó en manejo de vida silvestre y desarrollo sustentable en la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2010 con reconocimiento de Magna Cum Laude. No sé si se pronuncia así, doctora, ahorita me corregirá. Yo también ya me volví. Está bien. Ok, gracias. Cuenta con 35 publicaciones, 21 artículos de arbitraje, 30 indexadas en el Journal Citation Report, 4 capítulos de libro, 4 artículos de divulgación y 5 reseñas. Es coautor en un libro. Ha dirigido 4 tesis de maestría, 6 de licenciatura y codirigido una de doctorado. Ha descrito 14 nuevas especies de crustáceos marinos, 7 de anfípodos, 6 de cumáceos y 1 de tanaidáceos. Árbitro de 9 revistas internacionales y 4 regionales y es profesor de 11 cursos de licenciatura y 5 de posgrado, así como de 4 talleres. Entonces, imagínense la experiencia que tiene la doctora y pues sin más los dejo con su charla que nombró Descubriendo la diversidad de los crustáceos. Gracias, doctora. No te preocupes, Lili. Bueno, sin más, entonces los dejo con ella y bueno, vamos a disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias, Lili, por la presentación. De verdad, para mí es un placer estar en esta reunión virtual y poder compartirles un poco de lo que he hecho y pues les agradezco mucho, por un lado, la labor que ha realizado Lili para que se pueda llevar a cabo esto y pues a todas las autoridades y el profesor al cargo de este curso. Afortunadamente, dentro de los beneficios que tenemos con la parte virtual, tiene que ver con la posibilidad de que podamos estar en contacto de esta manera. Y pues les agradezco a todos su paciencia. Si me excedo de tiempo, me paran, Lili, por favor. Y pues voy a tratar de ser lo más explícita posible. Preparé un curso de varias diapositivas. Si tengo que cortarlo antes, lo corto, porque la verdad quise tomar tiempo y no me alcanzó, porque también tengo como 50 estudiantes que atender, entonces es complicado revisar y cumplir con todas las tareas a veces, pero aquí estamos. Y vamos a empezar, les pongo en esta diapositiva imágenes hermosísimas de crustáceos, muy coloridos, llamativos. Aquí tenemos, por ejemplo, un camarón en donde tiene una esponja adornando su parte superior y se encuentra sobre una anémona. O, por ejemplo, este cangrejo ermitaño. Esta toma está genial, donde se ve la parte ocular. Y pues aquí les presento una especie de las que he descrito y que le dediqué a la Universidad del Mar. Básicamente, esta es nuestra presentación, con la cual quiero introducir a un grupo extremadamente importante en la ecología del bentos marino, principalmente, pero no deja de ser importante para otras áreas, como ahorita vamos a hablar rápidamente. Voy a hacer una breve introducción, seguramente ya lo vieron en sus clases previas con el grupo de artrópoda, pero para recapitular y que retomen en qué contexto nos encontramos. Básicamente, los crustáceos están dentro del grupo de los artrópoda, que es el grupo más exitoso de animales. En conjunto con todos los ecdysozoa, Brusca y Brusca dice que se encuentran
aproximadamente en proporción en un 80% con respecto a los demás grupos del reino animal. Veamos, por ejemplo, que vamos a tener dimensiones impresionantes, por ejemplo, los ácaros que se pueden encontrar hasta en las pestañas de nuestros ojos, o los coleópteros, que son de formas medianas, pero también podemos encontrar formas muy interesantes en cuanto a tamaño, que lo vamos a ver ahorita más adelante en otras diapositivas. Entonces, que pueden llegar a alcanzar hasta 4 metros de longitud total. Aunque los artrópodos presentan 1.2 millones de especies, se considera que esto es muy poco con respecto a lo que realmente existe. Estamos hablando que puede esto muchas veces duplicarse por muchas más veces la real diversidad que existe dentro de artrópoda. Y en esta ilustración que les pongo aquí, podemos visualizar que justamente indican el tamaño de los animales, el número de especies que probablemente nos faltaría por descubrir. Aquí vemos un coleóptero y nos indica que probablemente los coleópteros serían, o los arácnidos, que pueden ser de los grupos que nos faltaría mucho por reconocer. Obviamente, dentro de este contexto, rápidamente también quiero ponerles en la mesa las características que nos definen básicamente a los artrópoda. Un exoesqueleto rígido, y este exoesqueleto está compuesto cada segmento de 4 placas, el dorsal o tergal, el ventral o external, y los dos laterales, las 2 placas laterales, donde se encuentran unidas las patas, que se llaman pleuras, y las patas multiarticuladas, es esto otro rasgo importante de los artrópoda. La presencia de ojos compuestos por facetas u omatirias, como podemos visualizar en este corte de un ojo. Y bueno, nosotros nomás apreciamos la parte que da hacia el exterior, la parte superficial. Sin embargo, la composición de estos ojos es bastante compleja. Y por otro lado, el crecimiento escalonado o a saltos, que se da a través, por mediación de la hormona ecdisona. Son rasgos importantes que poseen los artrópodos. Muy bien. Dentro de este contexto y con estas características que poseen los artrópodos, los crustáceos también las poseen. Entonces, aquí, a partir de aquí, voy a poner en contexto. Traté de no meter tantos términos ni tantas características, porque si no, no acabaría en 1 hora o menos de 1 hora, que es lo que me propongo. Entonces, básicamente, crustácea es uno de los grupos que, aunque los insectos es el grupo más diversificado, con cerca de 1 millón de especies en el mundo reconocidas, y que los crustáceos solamente tienen 70,000 especies, se observa como el grupo con mayor diversidad morfológica dentro del reino animal. Entonces, una cosa es la riqueza de especies o el número de especies que tiene insecta, y otra el número o la cantidad de formas o la diversidad de formas que presenta el grupo de los crustáceos. Y en esta diapositiva eso es lo que intenté ejemplificar con estas, con las criaturas, por ejemplo, este camarón esqueleto, o este nevalia, o este mismo cangrejo, ¿no? Tenemos una gran diversidad de formas, y eso es parte de la riqueza de crustáceos o de la diversidad que podemos observar en el grupo. Entonces, les decía, se conocen 70,000 especies, pero se cree, o muchos investigadores creen, que faltaría todavía 5 a 10 veces más por ser descubiertas. Obviamente las encontramos en todos los ambientes, los podemos encontrar en ventilas hidrotermales a grandes profundidades, los podemos encontrar entre las rocas, los podemos encontrar en la columna de agua, o los podemos encontrar a grandes altitudes, en invernaderos, por ejemplo, o los cangrejos de agua, que vamos a ver que tienen una gran diversidad reconocida en el mundo. Los cangrejos de agua dulce, perdón. Y pues es un grupo que ha tenido mucho éxito, aunque son pocos los grupos que han invadido la Tierra, han tenido mucho éxito. Los más cercanos a ustedes se puede decir que son las cochinillas. Veamos
los crustáceos no se pueden definir realmente por caracteres cerrados y que nos digan, estas son las características que nos van a definir a crustáceo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un conjunto de organismos dentro de los crustáceos que siempre se van a estar saltando las reglas, no se ajustan a las reglas. Entonces, normalmente los investigadores sobre crustáceos lo que dicen es, vamos a definir al grupo por tendencias, y eso es lo que se hace normalmente cuando se define a cualquier grupo de crustáceos. Ponemos tendencias que respetan la mayoría de los integrantes del grupo, sin embargo, la mayoría, siempre va a haber, les digo, algunos que se salen de esas reglas. Entonces, dentro de las características que podemos definir como tendencias, es la presencia de un cefalón con 5 segmentos y cada segmento con un par de apéndices, que sería la anténula, la antena, la mandíbula, la maxílula y la maxila. Así se le denominaría cada segmento. Segmento antenal, antenular, segmento antenal y así. Entonces, la presencia de 5 segmentos con sus respectivos apéndices es uno de los rasgos o tendencias en crustácea. Otro rasgo es que presentan un cefalón y normalmente un tórax, que eventualmente o generalmente va a estar dividido en 2 regiones, el tórax y el abdomen. Obviamente, cada segmento corporal debe de contener un par de apéndices. Esta es otra característica. Y estos pares de apéndices normalmente se consideran que primitivamente debieron ser birramios y filópodos, es decir, que ayudaban a la natación y a la alimentación de los organismos, en organismos con morfologías muy primitivas. Y la otra característica también muy importante, que también se considera una tendencia, pero que en algunos grupos, les digo, ya se ha perdido porque se ha reducido, es la presencia de este escudo cefálico o caparazón. Es un rasgo también importante. Otro rasgo importante tiene que ver con la presencia de la larva naupio. Esta larva es una de las características que nos ha permitido reunir grupos con morfologías totalmente fuera de lo que nosotros conocemos de un crustáceo. Y aunque puede ser libre y a veces se desarrolla dentro del huevo, algo que sí reúne casi a todos los crustáceos es la presencia de esta larva en alguna etapa de su vida, les digo, ya sea en el huevo o ya sea de manera libre. Muy bien, veamos rápidamente los hábitos de los crustáceos. Los podemos encontrar, ya les decía, que normalmente están en el mar y en el bentos, pero también los podemos encontrar en el agua dulce. El tamaño del círculo nos está indicando la proporción en ese ambiente. En la columna de agua también es menor que lo que se encuentra en el fondo del mar. Aquí les pongo, por ejemplo, un copepodar particoide que se encuentra en el medio-bentos. O aquí tenemos algunas especies de balanomorfa sobre unos lepadomorfa que se encuentran generalmente en el intermareal. Aquí está una langosta ácida, o como los acosiles, que se encuentra en el agua dulce. O, por ejemplo, aquí tenemos un cangrejo semiterrestre. Pero también en los ríos tenemos camarones, que son completamente dulceacuícolas. Y aquí, por ejemplo, les pongo a este cistosoma. Es una especie de hipérido, anfípodo hipérido, que se encuentra asociado a un taliáceo, que se le denomina comúnmente como plancton gelatinoso. Entonces podemos visualizar que la cantidad de terrestres son muy pequeños y aquí encontramos, entre estos encontramos aquellos organismos, por ejemplo los isópodos que se encuentran en el desierto, o todas las cochinillas, esas cosas que están muy cerca, allí como biólogos en Morelia, que son las que nosotros podemos visualizar rápidamente como los crustáceos terrestres. Dentro de las estrategias de vida son también muy diversas, con base en la morfología que tienen, también tienen una gran diversidad. Aquí les pongo algunos ejemplos de cómo podemos encontrarlos. Por ejemplo, aquí tenemos una mantis marina que se encuentra como cazador furtivo y ubica su presa y simplemente con sus grandes pinzas la consume, la puede obtener. Aquí tenemos, por ejemplo, los ramoneadores, cangrejos que se alimentan de vegetación muerta o materia orgánica en descomposición. Y aquí, por ejemplo, estos organismos parásitos que se alimentan de los tejidos de este pobre pez. O los carroñeros, todo lo que consumen de materia animal o vegetal muerta que se encuentra en el ambiente y que se la consumen. O aquellos que se encuentran asociados a otros invertebrados consumiendo detritos o materia en suspensión
recuerden que las esponjas están filtrando, están haciendo corrientes de aire, de agua, y allí están moviendo muchísima materia que se encuentra en suspensión y con ello atrayendo la comida, y muchos organismos se asocian a esos organismos para poder vivir. Pero tenemos multitud de formas de organismos que consumen tanto en los sedimentos materia orgánica depositada o materia en suspensión. Aquí les voy a poner un caso que no quiero que se asusten. Realmente no tenemos solamente un caso de crustáceo venenoso, pero este es un caso, una noticia que salió por ahí del 2017 de un chico australiano que después de jugar fútbol se fue a la playa y estaba, supongo que bien sudado y todo, se metió al agua y en automático pensaron que eran las cochinillas que se encuentran en el intermareal, que son estas como las cochinillas que están en las casas, pero en el intermareal, pero son hematófagas. Entonces se consideraba que a lo mejor era esta rocinela, y a estas les dicen pulgas de la arena. Pero realmente el chico salió desangrado y no podían creer que este podría haber sido el que lo dañó. Sin embargo, sí es hematófago, y en las muestras aparentemente sí se encontraron muchas pulgas marinas. Y dentro de las pulgas que se ubicaron por el Museo Australiano, o las que detectaron, fue una especie de anfípodo que fue el responsable. Esta especie puede encontrarse hasta 1840 metros de profundidad, Lepidopteroides basi, y realmente estos organismos pues se pueden consumir en su conjunto hasta una ballena. Una población de estos organismos pueden consumir una ballena que se encuentra en descomposición en el fondo del mar. Entonces, obviamente, los quimiorreceptores que poseen les permiten rápidamente ubicar el alimento y llegar y atacar. Entonces, si el aroma de los pies de este chico era tan fuerte, probablemente estas pulgas marinas o insectos marinos, que también se les denomina, pudieron haber llegado y sí, efectivamente a mordidas con sus grandes mandíbulas pudieron haber generado estas heridas. Esta no es una película de terror. Les pongo esta imagen de una película de ciencia ficción que fue creada en 1957, en donde justamente veían a los crustáceos como monstruos que podían atacar al hombre. Entonces, aquí les dejo esta imagen muy curiosa, porque de repente les ponemos como muchas clasificaciones incorrectas a los crustáceos, pero no necesariamente son algo malo. Y veamos entonces su importancia rápidamente. Podemos ver esta imagen y entonces dicen, sí, entonces son monstruos marinos, pero no, efectivamente son estrategias de vida que los organismos van a tener. Este isópodo toma el lugar de la lengua prácticamente en un pez, y se alimenta gracias a que el pez está generando corrientes para oxigenar sus branquias, se alimenta de toda la materia en suspensión que llega allí y está protegido de los depredadores. Ellos son muy importantes precisamente tanto en varios niveles, tanto en la parte biológica, ecológica y económica. Y ahorita enseguida vamos a hablar de estos detalles que les estoy incluyendo en esta ilustración. Por un lado, la cantidad de biomasa que pueden generar; por otro lado, los roles ecológicos que juegan junto con otros, siendo comensales con otros organismos, o los daños económicos en las embarcaciones. Pero ahorita hablemos de uno en uno. Ecológicamente, estamos hablando que son consumidores secundarios. Al ser consumidores secundarios y la gran cantidad de biomasa que pueden conformar en determinados momentos, son propios para depredadores tope, y muchos de estos depredadores tope son alimento para el hombre. Entonces, hay algo muy importante aquí. Por otra parte, consumen toda la parte de todos los productores primarios, toda esa materia orgánica en descomposición, y la integran a la cadena trófica. Entonces, en varios niveles están siendo muy útiles, principalmente en redes tróficas. Veamos aquí un caso. Por ejemplo, las ballenas se alimentan de un conjunto de organismos que nosotros denominamos eufásidos. Los eufásidos son camarones pelágicos que se encuentran en grandes escuelas, y normalmente tenemos una gran biomasa que las ballenas aprovechan a través de sus barbas filtradoras. Aquí les dejo una imagen de cómo ponen o caricaturizan, porque estos organismos normalmente tienen ojos pedunculados y muy grandes. Dentro de la parte biológica hay algo muy interesante también, en cuanto les decía, por un lado, aquellos procesos de
regeneración de los nutrientes que fueron sepultados. Entonces, a través de sus hábitos cavadores o con formación de galerías, estos organismos pueden regenerar todos estos nutrientes que se encuentran sedimentados en el fondo del mar y que se encuentran sepultados y regresarlos a la cadena trófica. Entonces promueven estos procesos de bioirrigación, bacterivoría y la regeneración de nutrientes, que es muy importante. Pero además también podemos tener especies que pueden ser indicadores tanto de contaminación como de sanidad ambiental. Es decir, si nosotros tenemos ambientes con una gran riqueza de especies y esta riqueza, las abundancias de estas especies se encuentran en equilibrio, podemos hablar de un ambiente sano. Y entonces decimos que la riqueza de muchos de estos grupos de crustáceos nos están indicando esa sanidad ambiental. Pero por otro lado, si tenemos una sola especie y esa especie es muy, muy abundante y rebasa por mucho a las otras poquitas especies con las que puede convivir, entonces quiere decir que es un ambiente muy probablemente muy contaminado. Entonces, ese también es una utilidad biológica importante. Por otro lado, la económica, ¿quién no se ha comido un cóctel de camarones o unas langostas bien preparadas al mojo de ajo o camarones? O estas langostas que también pueden ser las jaivas. Todo el mundo creo que ha tenido la experiencia de comer un crustáceo. Entonces, esa es la importancia más cercana al hombre. Y pues gracias a esa importancia también sobre todo en Medio Oriente, se ha generado la comercialización a nivel de importación de estos productos. Aquí, por ejemplo, tenemos grupos de crustáceos, los balanomorfa, que se encuentran, por ejemplo, aquí en lata, o los venden por kilo en el mercado, o las jaivas de cáscara blanda, es decir, recién mudadas, las cosechan y las empacan para venderlas para los países que las solicitan. Y por otro lado, la importancia económica, que es algo impresionante, como muchos crustáceos, como los balanomorfa, que tienen conchas de varias placas, como ahorita lo vamos a ver más adelante, pueden incrustarse por ese cemento que secretan a los barcos y podrían ser un problema en el consumo de la gasolina para la navegación. Pero también puede ser que algunos grupos dañen la infraestructura portuaria, por ejemplo, los pilotes o la fauna asociada a esta fauna incrustante pudiera ser horadadora que va roendo o va dañando la madera a través de generar túneles para vivir y poco a poco va destruyendo los pilotes, por ejemplo, de los muelles. Entonces, puede generar grandes daños de forma económica. Por otro lado, estas tres especies tan bonitas que les pongo aquí tienen que ver con crustáceos que no habían sido identificados, no tenían nombre hasta 2015 aproximadamente, que un investigador de crustáceos llegó a un acuario o un terrario, como lo quieran llamar, y encontró estas bellezas. Y fue que se pudieron descubrir y dárseles nombre en la ciencia. Entonces también muchos recursos que no son conocidos han sido utilizados por el hombre y han obtenido un ingreso económico. Entonces tiene también importancia económica. Y no se diga de las especies que sostienen una pesquería. En particular, nosotros podemos hablar del camarón. Aquí les pongo algunos ejemplos del Pacífico mexicano, donde tenemos una pesquería importante de unas especies de camarón. Aquí les pongo el camarón blanco o el camarón café, o que le llaman también pati amarillo. Y hay varios recursos pesqueros que son importados hacia otros países. Las langostas, que aunque ya no es un recurso sustentable, porque como son longevas y las poblaciones cada vez, lo que se obtiene son cada vez ejemplares más pequeños y pues no les dejan que se recuperen estas poblaciones, es otro recurso pesquero importante. O las jaivas, que se vinieron a las jaivas de acá del Golfo de California o del Golfo de Tehuantepec a tratar de explotarlas porque en el Golfo de México se las estaban acabando. Realmente es muy triste, pero bueno, esa es la parte importante de los crustáceos. Enseguida le voy a presentar las principales clases de crustáceos. Sé que es un poquito engorroso de repente que les esté dando tanta información, pero bueno, afortunadamente sus profesoras van a grabar esta charla y pueden ir
digiriendo más tranquilamente toda la información que les presento. Aquí tenemos, por ejemplo, la clase de Remipedia, que son unas cuantas especies, 22 especies aproximadamente, de 3 centímetros de longitud total, y es una de las especies que tiene una forma vermiforme y que no parecía un crustáceo, no parecía. Este crustáceo es el único que contiene una glándula del veneno. Recientemente se encontró que gracias a esas maxilas podían inyectar veneno a sus presas y matarlas. Este es el único caso de crustáceos venenosos que se conoce. Y es tanto este como la clase cefalocárida son los grupos que se consideran que se encuentran en la base de la evolución de los crustáceos. La clase cefalocárida también es un grupo altamente homómero, es decir, que tiene mucha similitud segmento con segmento. No hay una clara cefalización no hay una clara diferenciación entre cabeza y cuerpo. Aquí en cefalocárida sí se puede notar un poquito mejor. Estamos hablando que también son 10 especies, nada más. En el caso de ellos, viven en cuevas marinas en conexión con el mar, entonces viven en un ambiente, en una haloclina bastante amplia. Estamos hablando de que aquí hay una línea divisoria de agua dulce y agua marina. Agua marina, perdón, en la parte inferior y agua dulce. Y estos organismos se encuentran normalmente asociados a la agua marina, aunque también se les ha encontrado en toda la columna de agua. Y estos organismos se pueden encontrar desde el intermareal hasta grandes profundidades, pero en la meiofauna, es decir, en los sedimentos enterrados en la parte subsuperficial del sedimento. Entonces también es un grupo muy curioso. Y pues también tenemos dimensiones muy pequeñas. Yo creo que con base en ello también se reconocen pocas especies. Otra clase que puede ser más familiar a ustedes que se encuentran en Morelia, Michoacán, puede ser la clase brachiópoda. Esta clase es totalmente de agua dulce. La Artemia salina se encuentra normalmente en ambientes hipersalinos, puede ser en lagunas hipersalinas, lagos, lagunas hipersalinas, y es muy común. O en los lagos normales o en las charcas temporales tenemos, por ejemplo, a las pulgas de agua. Aquí les pongo dentro de la clase brachiópoda 4 órdenes muy importantes dentro de este grupo. Si observan ustedes con cuidado, este grupo de cladóceros o las pulgas de agua tienen un cuerpo bivalvo, con apariencia bivalva. Tienen una quilla dorsal, hagan de cuenta que tenían una concha y esta fue doblada. Entonces tiene una quilla en la parte dorsal de este caparazón y es lo que le da la apariencia bivalva. En este caso de los Lavicudata, sí tenemos un cuerpo totalmente bivalvo e incluso tiene anillos concéntricos de crecimiento. Este grupo tiene una bisagra, una charnela que permite abrir y cerrar esta valva, efectivamente. Por eso se les conoce como camarones almeja. Este es un fósil viviente, los notostracos, y esto se encuentra en la parte alta y generalmente asociado a lagunas. Es un organismo muy, muy interesante y probablemente lo tengan por allí en algunas lagunas en Morelia, cerca de Morelia, perdón. Y bueno, las artemias que ya las encuentran también, que se las venden en quistes y ustedes las pueden desarrollar en laboratorio. Muy bien, dentro de la clase Malacostraca tenemos también una gran diversidad, pero es la clase que tiene más grupos cercanos a ustedes porque son más llamativos en cuanto a tamaño, colorido y demás. Tenemos una clase que hace ratito les platicaba, su clase Filocárida, que está representada por el género Cosmopolita Nevalia. También está el género Nevaliopsis, pero el Cosmopolita es Nevalia. Y este es un grupo que también tiene un caparazón con una forma, con apariencia bivalva. También se encuentra doblado, pero a diferencia de las pulgas de agua, este tiene un rostro articulado móvil. Entonces, hay muchas otras diferencias, pero bueno, con esas para que rápidamente ubiquen a esta subclase. Dentro de la subclase Oplocárida tenemos a las mantis. Las mantis presentan características apomórficas muy interesantes, que son muy novedosas. Es un grupo muy controvertido dentro de la evolución de Malacostraca.
Sin embargo, estas garras son muy asesinas y es una de las apomorfías más importantes para distinguir este grupo, además de las antenas trirramias. Nada más con esos rasgos podemos hablar del abdomen altamente musculoso y esa cola fuertemente en abanico, que tenemos una gran importancia dentro de este grupo. Y los demás crustáceos se encuentran dentro de Malacostraca y veamos rápidamente en la siguiente diapositiva que tenemos todo lo que ustedes generalmente pueden reconocer como crustácea. Aquí tengo un orden que más adelante les voy a decir, porque no lo vamos a ver entre las diapositivas que les traigo enseguida, que es una especie solamente dentro de un orden, que son los anfionidáceas, y este es Anfionides renaudi. Es la única especie, es una hembra no alimenticia, tiene piezas bucales muy reducidas, y este pleópodo es muy largo y es en donde lleva las crías normalmente. Es una especie pelágica que se encuentra a lo largo de la columna de agua y hasta grandes profundidades, y es un grupo que presenta un caparazón totalmente membranoso y transparente, entonces se puede apreciar toda su estructura de la parte del tórax. Muy bien, sigamos, sé que hay muchas diapositivas. Dentro de los Malacostraca tenemos tres, dentro de los Malacostraca tenemos aquí me faltó, perdón, me faltó, perdón, aquí me faltó, así es, no, estamos correctos. Perdón, tuve un lapsus. Aquí Doctora, tenemos... no se preocupe, usted puede extenderse, los chicos siempre han estado felices de quedarse un ratito más. ¿Sí? Los ponentes anteriores también están muy acelerados. Han pasado el tiempo, así es que no hay ninguna preocupación, usted tranquila. Ok, entonces me voy un poco más despacio para no atolondrarlos. Gracias. Ok, muchas gracias, Lili. Seguimos. Entonces, les decía, la subclase o Malacostraca, vamos a tener tres subórdenes, superórdenes. Los incáridos, que es un grupo reminiscente con muy poquitas especies, estamos hablando de 285 especies, normalmente se encuentra en ambientes de agua dulce, estamos hablando de, por ejemplo, los batineláceos, que se encuentran en ambientes de aguas termales que pueden llegar hasta 40 o más de grados de temperatura, o los Anaspidaceae, que también se encuentran en ambientes transicionales, puede ser en cuevas marinas o en cuevas de agua dulce. Y vean, nada más tenemos un ejemplar de 5 centímetros, pero la mayoría se encuentra por debajo de 1 milímetro. Entonces estamos hablando de ejemplares muy pequeños, reminiscentes, y que también se considera que explican dentro de la evolución de explica la evolución de grupos basales dentro del grupo de la clase Malacostraca. Otro orden dentro del superorden Eucárida, el anterior era Sincárida, ahorita vamos en el superorden Eucárida, es Eufasiacea. Los eufácidos es un grupo que se considera como el alimento del futuro. Para muchos investigadores consideran que puede ser el alimento del futuro, porque la calidad de los nutrientes que puede obtenerse de su carne, la presencia de grandes cantidades de omega 3 y varias propiedades nutritivas más, les han conferido este atributo de acuerdo a los investigadores. Hablan de que aproximadamente tenemos 90 especies reconocidas en el mundo, todos son pelágicos, y normalmente por esas grandes cantidades o escuelas que se encuentran en la columna de agua, se les considera o se les denomina comúnmente krill. Estamos hablando de que no son ejemplares pequeños, estamos hablando de ejemplares de 4 centímetros a 15 centímetros de longitud, pero por la cantidad de biomasa que pueden encontrar por metro cuadrado, estamos hablando de 1000 animales por metro cuadrado o 614 gramos de peso húmedo por metro cuadrado. Es muy importante la cantidad de biomasa que puede obtenerse de cuando se encuentra una escuela de estos animales. Entonces, básicamente, por ejemplo, hay estimaciones que en el Antártico se han encontrado hasta 500 millones de toneladas de cuando se encuentran reunidos. Y esto es gracias a ese comportamiento gregario que tienen estos organismos. Muchos organismos como estos tienen comportamientos gregarios que tienen que ver con la protección de sus escuelas. Es decir, no importa que se mueran algunos, pero lo importante es que
permanezcan parte de la población y permanezca la especie. Entonces, es algo interesante en su comportamiento y varios grupos van a tener este comportamiento gregario y por ellos es una de las importancias a nivel ecológico en redes tróficas. Muy bien, también dentro del orden Eucárida, tenemos a los decápodos. Todo el mundo reconoce rápidamente un decápodo. Aquí les dejo unas características para que las ubiquen rápidamente. Deca, 10, podos, patas. 10 patas y normalmente nosotros vamos a tener 10 patas en el tórax. De allí viene su nombre. También la presencia de este caparazón que encierra totalmente el cuerpo y la conformación de una región branquial o brachiostegal, que se le llama aquí en la parte lateral del caparazón, son rasgos importantes de Decápoda. La otra cuestión interesante es que al tener 5 pares de apéndices torácicos, tiene 3 apéndices torácicos asociados a la cabeza que nosotros le conocemos como maxilípedos. Entonces va a tener, aparte de las piezas bucales que son 5, va a tener 3 pares de maxilípedos. Cuando nosotros analizamos en la parte basal de las patas, entre el segmento de la basis y el isquio, nosotros vamos a observar una línea de fusión de esos dos segmentos y ese es otro rasgo también importantísimo de este grupo. Estos segmentos van a estar fusionados, la articulación ya no va a ser funcional, ya no, en esa región ya no va a poderse doblar la pata, y solamente vemos una línea donde existió una articulación. Entonces son los rasgos rápidamente que nos ubica a los decápodos. Estamos hablando de que se encuentran aproximadamente 18,000 especies reconocidas actualmente, que no son todas las que tenemos. Dentro de este orden decápoda tenemos al orden Dendrobranchiata, que son los camarones que yo les llamo cocteleros, pero hay cosas muy interesantes, por ejemplo, este género que se llama Lucifer. Este género es una especie también de dendrobranquiado y que se encuentra en la columna de agua y que su morfología es un poco diferente a la que nosotros conocemos normalmente cuando nos comemos un rico platillo de camarones dendrobranquiados. Aquí tenemos prácticamente la familia Peneide o Peneus, y algo que los distingue rápidamente, y se los dejo aquí como tip, es que los primeros pares de apéndices torácicos, de esos 5, los 3 primeros son quelas y estas son subiguales. Ahora, tenemos otros infraórdenes dentro del suborden Dendrobranchiata. Es que en el orden Decápoda tenemos a Dendrobranchiata y al suborden Pleosiemata. Y tenemos aquí toda la demás diversidad de decápodos dentro de estos subórdenes. Entonces, les voy a presentar los subórdenes rápidamente para que los ubiquen y que tengan una idea de cuáles grupos contiene este grupo. Los estenopódidos, que se les denomina camarones limpiadores porque andan persiguiendo a los pececitos y les andan quitando toda la materia orgánica o los parásitos que tienen asociados, o los camarones más fieles, porque se considera que estos, cuando son jóvenes, se mete una parejita a una esponja hexactinélida, la esponja crece sobre de ellos y ahí viven para toda la vida ya. Se quedan completamente encerrados en esa esponja de cristal y así es como se le conoce también a estos, como los camarones más fieles, los estenopódidos. Estamos hablando de unas 70 especies, normalmente están asociados a ambientes muy heterogéneos como los arrecifales o aquellos sitios donde puedan ellos estar seguros porque son muy frágiles y ornamentados. Tenemos los talacínidos o aquellos camarones que se les considera como fantasma o también les llaman del otro mundo y se les dice comúnmente talacínidos, pero son dos infraorden, los Gevidae y Axide, que se diferencian básicamente por cómo se encuentra su concha de flexible, si es muy calcárea o si es muy menos, más flexible. Y pues estos normalmente se encuentran cerca de corales, pero en fondos blandos, y ahí hacen grandes madrigueras y tienen una importancia a nivel ecológico en la regeneración de nutrientes hacia la cadena trófica. Y aquí, pues los caridios, estos camarones caridios que normalmente son como los camarones pistoleros, estos que seguramente han visto en YouTube, que generan un gran sonido como si fuera un balazo cuando truenan sus pinzas
y pues tienen características muy interesantes en cuanto a la diversidad y los roles que juegan en el ambiente. Dentro de este grupo de caridios tenemos que la característica que los distingue es que la segunda pleura del abdomen se encuentra encimada sobre la primera y la tercera del abdomen, de su abdomen. Entonces es una placa que está totalmente expandida sobre los otros segmentos y ese es el rasgo o la simetría de sus quelas, que normalmente vamos a tener una quela más larga, más grande que la otra. Estas son características que nos definen a Caridia. También tenemos a los astácidos, que son más cercanos a ustedes, como por ejemplo todos los acosiles que se encuentran en ambientes de agua dulce. Aquí tenemos un acosil, normalmente Cambarellus moctezumae chapalanus, por ejemplo, que se debe de encontrar cerca de Morelia. Y tenemos que dentro de este grupo se encuentran las langostas que se consideran verdaderas y que tienen dimensiones impresionantes o que se han encontrado ejemplares con dimensiones impresionantes. Y que pues su cola es muy bien codiciada y también bastante, pues, bastante cara, pero muy rica. Entonces estamos hablando que este grupo se torna muy importante en América porque, observen, tiene 650 especies reconocidas en el mundo y de ellas 425, más del 50%, se encuentra como endémicas de la parte de Norteamérica. Es decir, en nuestro México tenemos un mundo de especies endémicas de este grupo. Obviamente continentales. Y aquí les dejo un caso interesante para analizar. Esta especie de aquí es Queras quadricarinatus. Es una especie que la trajeron los acuacultores al norte de México, porque su carne era muy codiciada, crecía muy rápido, muy tolerante y aparentemente se vendía muy bien en el mercado. Entonces, ahorita ya tenemos plagas de esta especie invadiendo nuestros ecosistemas acuáticos, lacustres, en toda la parte norte y centro del país, y extinguiendo nuestra diversidad de Procambarus. Entonces, aquí tenemos un grave problema para los biólogos que hay que abordar. Tenemos aquí, por ejemplo, las especies que antes se consideraban las palinúridas o las langostas espinosas. Aquí tenemos la langosta zapatera, que también es una especie fósil, un fósil viviente, y otra especie también de las escilárides. Estamos hablando de que son especies muy bien codiciadas, 20-30 centímetros de longitud, y la mayoría de su cuerpo pues es cola y muy musculosa. Entonces es una especie como un recurso que también nos estamos acabando, pero que es muy interesante su estudio. Aquí tenemos toda la diversidad que podemos encontrar, bueno, no toda la diversidad, algunos ejemplos de la diversidad que podemos encontrar entre los cangrejos ermitaños, los cangrejos mola, o por ejemplo los cangrejos porcelana, que se encuentran también dentro del grupo de los decápodos. Si se fijan, todos tienen 5 pares de patas. Aquí tenemos unas muy chiquitas que apenas se ven, pero es porque se considera que estas patas, cuando son muy pequeñas, son limpiadoras de branquias. Si se acuerdan, les decía que una de las características es la región braquiostegal que se encuentra a la parte lateral del caparazón. Si me permiten, voy a prender mi luz. Entonces, es un grupo muy diverso, muy importante, también con múltiple importancia ecológica, biológica en el medio marino, y algunas especies se han podido considerar que pueden ser sustentables o pueden ser ocupadas. Lo que es muy variable las características del grupo, porque podemos hablar de abdómenes simétricos, completamente torcidos, o abdómenes muy simétricos, como en el caso de los braquiuros, pero que es un anomuro. La diferencia es la soldadura que presentan a los laterales del cuerpo, que aquí es completamente soldado en el infraorden braquiura, y cómo se comportan las antenas con respecto a los ojos. En el caso, aquí se ve una antenita, y aquí se ve la otra antenita, se encuentra a los lados de los ojos, y en el caso de braquiura, que es un cuerpo totalmente soldado, tenemos las antenas en medio de los ojos. Esta es una diferencia que nos permite distinguir rápidamente un anomuro de un braquiuro. Y pues estamos hablando de un grupo también muy importante en el medio marino que nosotros reconocemos rápidamente. Y observen algo muy importante: de las 7,000 especies conocidas de los braquiuros, tenemos 3,000 que se encuentran en el agua dulce. Es un grupo que, muy curioso, que presenta desarrollo directo en el caso de los dulceacuícolas, no las especies de ambientes marinos, que presentan varias etapas larvales y estadios larvales dentro de cada etapa.
En el caso de los dulceacuícolas, los adultos ya salen ya salen como individuos como de la forma de los adultos, tienen un desarrollo directo, es algo muy interesante dentro del grupo. Veamos en el caso de los peracáridos, que es el grupo que se considera como el grupo de los insectos marinos, piojos, pulgas, como ustedes le quieran llamar, es el grupo mejor diversificado. Si se fijan, son más el número de especies conocidas para ambientes marinos, estamos hablando de 25,000, distribuidas en 9 órdenes. Yo les pongo aquí los más característicos. Los mísidos, que se parecen mucho a los eufásidos y que también se encuentran en la columna de agua, y que también se encuentran en grandes escuelas conformando grandes sitios de biomasa disponible para las cadenas tróficas. No, lo mismo sucede con los otros grupos, son grupos altamente, por un lado, pueden ser con muchísima abundancia. En el caso de los cumáceos se han encontrado sitios con muchísima abundancia, o los tanaidáceos. Vean el número de especies reconocidas de estos grupos. Y realmente los grupos más carismáticos que se encuentran, por ejemplo, dentro de los isópodos, pero que también tenemos la mayor diversidad morfológica, o dentro de los afípodos, se encuentra la mayor diversidad de este grupo conocida. Eso no quiere decir que ya la conocimos toda, no. Lo que sucede es que estos grupos son poco estudiados, y con lo poquito que se ha estudiado, se tiene un gran reconocimiento de especies, y con tantito que se les escarbe más, vamos a tener más. Las cochinillas son aplanadas dorsoventralmente, estas son comprimidas lateralmente. La característica para distinguir, por ejemplo, un tanaidáceo de un isópodo, que también presenta un pleoterson bien desarrollado, es que los tanaidáceos presentan una quela y un maxilípedo que salen de la cabeza. Nunca va a suceder así con un isópodo. En el caso de un cumáceo, vamos a tener una forma del caparazón muy calcificada, muy ornamentada, y hagan de cuenta que los jalaron de aquí, es una gota invertida. Este rostro, o el pseudorrostro, tiene, como se proyectó el pseudorrostro, los ojos se juntaron, entonces los ojos pueden ser casi ausentes en este grupo. Entonces tenemos características muy diversificadas dentro de estos grupos y muy interesantes, que podemos ir analizando, pero bueno, vamos a pasar porque hay muchas cosas que les quiero platicar. Aquí tenemos otro grupo importante de crustáceos, los tecostracos, la clase tecostraca, en donde tenemos a estos grupos que originalmente se consideraban que eran moluscos, precisamente por esas conchas y que se encontraban en el intermareal. Estas especies que se encuentran dentro del superorden torácica, el orden lepadomorfa, el orden malanomorfa, son organismos que se encuentran con múltiples placas en su cuerpo. Este tiene un pedúnculo, por eso pedunculata, orden pedunculata, y balanomorfa porque se encuentra totalmente sésil. Este grupo, curiosamente, hagan de cuenta que las antenas conforman el piso de su concha. En el caso de ellos, hagan de cuenta que este organismo se encontraba así, se invirtió, y las antenas, hagan de cuenta que se quedan conformando el piso de donde se sostiene ese animal, y normalmente lo vemos de forma invertida cuando lo sacamos de la concha. Aquí tenemos otros grupos muy interesantes, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como la larvae, que es la subclase de Facetotecta, que es una especie de organismo que se considera que es pedomórfico, es decir, que se reproduce en etapas larvales, y hasta la fecha no se ha reconocido el adulto, pero se considera que es una subclase dentro de los Tecostraca. Y dentro de este grupo se conoce muy poco, hay todavía controversia con los investigadores si se trata de una larva o si se trata realmente de un organismo ya adulto, pero que puede reproducirse en su etapa larval y que se queda como un juvenil toda la vida. Y tenemos, por ejemplo, los Ascotorácida, este grupo que presenta adaptaciones para parasitismo interesantes en la parte cefálica, y son parásitos de otros invertebrados. O, por ejemplo, los acrotorácica, que son a estos organismos que se encuentran horadando o cavando dentro de las rocas coralinas, o que los encuentran en sustratos duros, pero que pueden ser cavadores dentro de él. Entonces, este es otro grupo también interesante. Este otro grupo de parásitos, aunque no lo crean, este es la externa y esta es la interna. Este es todo el cuerpo del animal y esta es la parte reproductiva. Entonces, hagan de cuenta que es un sistema venoso que infesta
a muchos otros crustáceos de decápodos, porque estamos hablando ya dentro del grupo que se le considera maxilópoda en su conjunto, porque actualmente ya se consideran clases. Antes se consideraba el grupo de los maxilópoda, clase maxilópoda, y todos eran subclases. Ahorita se subieron el rango a nivel de clases, y el grupo maxilópoda se considera como un grupo artificial que reúne todos estos, pero que ya no tiene una jerarquía. Entonces, esa clase de rizocéfala es una clase que vive asociada o que se encuentra como parásita de muchos otros grupos de decápodos. Y si ustedes pueden ver, la parte somática está invadiendo totalmente, toman al cuerpo como esclavo para producir crías de este grupo, y entonces se reproducen hasta que matan completamente a su hospedero. Es un grupo muy interesante. Tengo un video, si me queda chance, al final se los paso. Tantulocáridos, un grupo de animales maxilópodos muy interesante, porque cuando ya es adulto no se reconoce nada de la morfología de un crustáceo de las que yo les he estado platicando. Es simplemente un saco y una cabeza con el cual se fijan con unos ganchos. Entonces, normalmente se asocia incluso a otras pulgas marinas o peracáridos o especies, por ejemplo, más adelante les presento un arpaticoide con un tantulocárido por allí infestándolo. O la clase Branchiura, que normalmente es este animalito que está redondeado, tiene un caparazón muy redondeado oval, muy reducido en su plan corporal, y se encuentra normalmente asociado a las agallas de peces, a los ojos de los peces, y normalmente se da en sitios donde cultivan peces que tienen grandes infestaciones porque los tienen muy hacinados. Veamos otros casos de maxilópodos, por ejemplo, los mistacocáridos, estos que presentan un cuerpo totalmente vermiforme, también modificado, una frente bilobulada bien muy interesante, y que se encuentran también en sedimentos en los intersticios en el sedimento. Es un grupo también muy interesante, es con solamente 3 especies y muy pequeños, por debajo de 0.5, mayores o más o menos alrededor de 0.5 milímetros. En el caso de los pentastómidos, este grupo es un grupo de parásitos muy interesante, que nosotros no lo encontramos en el mar, sino que lo encontramos como parásitos de reptiles, aves y mamíferos. Podemos encontrar ejemplares hasta de 13 centímetros de longitud, y normalmente les denominamos gusanos lengua. Estos organismos pueden encontrarse en el ojo humano y en las fosas nasales, les digo, de estas vías respiratorias. Aquí les integré más o menos que sus ciclos de vida son muy complicados, y por lo tanto la identificación de especies es muy complicada, y puede tener varios intermediarios, como podemos ver, antes de tener su hospedero final. Entonces, veamos la siguiente. Más adelante a ver si lo retomamos. Aquí les pongo unos ejemplos de otras morfologías, por eso les digo que es un grupo con mayor diversidad dentro del reino animal. Los copépodos, dentro de este grupo artificial de maxilópoda, estamos hablando que es uno de los grupos más diversificados y que también tienen una gran diversidad morfológica. Si se fijan, tenemos aquí morfologías que ya no recuerdan a las tendencias que yo les definía a un crustáceo. Y aquí tenemos el caso de cómo pueden encontrarse en los peces infestados por estos copépodos, pues silomastoideos. Pero también tenemos formas maravillosas dentro de los copépodos, y obviamente su bauplan de todos estos maxilópodos, que se me olvidaba decirle, es 5 segmentos cefálicos, 4 y 6 segmentos en el abdomen. Entonces, básicamente sería como el bauplan general para este grupo. Sin embargo, como pueden observar, no se respeta, no lo respetan. También otro grupo importante que tampoco respeta ese bauplan es el de los ostrácodos. Organismos que se considera realmente los camarones bivalvos, porque tienen 2 valvas y también están unidos por una bisagra importante, pero lo que los distingue de los branquiópodos que hablábamos, de los labicudatos, es que estos son muy ornamentados en la concha, presentan una infinidad de ornamentaciones en su concha, y su cuerpo es muy reducido comparativamente a los labicudatos, que en el caso de los labicudatos pueden tener hasta 32 segmentos corporales. Aquí es un plan totalmente reducido, como podemos apreciar aquí en esta diapositiva. Y estamos hablando que son aproximadamente 2.000 especies vivientes, y el registro fósil de este grupo es impresionante. Y pues ya
Aquí les dejo una diapositiva, todavía no termino, voy a ir más rápido, pero ya pasamos la parte que luego a los estudiantes les cuesta un poquito más trabajo de ver la diversidad. Pero bueno, les pongo esta diapositiva porque vamos a hablar de cuestiones impresionantes para sacarlos del aturdimiento en el que los he metido. Veamos, por ejemplo, los registros más interesantes en cuanto a datos interesantes se ha recabado de crustáceos. El cangrejo japonés Macrokeira quinfere puede, si nosotros extendemos todas sus patas totalmente, puede medir hasta 4 metros, pesar 20 kilogramos, puede vivir hasta 100 años y en cautiverio se ha registrado 70 años. Es un caso excepcional dentro de crustácea. Aquí tenemos a la langosta verdadera del infraorden Astácida, si se acuerdan de ella, y bueno, sacan estas imágenes impresionantes en la red. Lo que sí sabemos es que pueden alcanzar hasta 20 kilogramos y 1 metro de longitud total en Omarus americanos. En el caso de otro astácido de agua dulce de río, es Astacopsigouli, es una especie que también se ha encontrado que la longitud corporal puede llegar a medir hasta 40 centímetros de longitud, pesar de 2 a 3 años, vive hasta 40 años, y obviamente es una especie que porque se encuentra en los ríos, cerca del hombre, pues también ya se encuentra en la lista roja, y es una especie en peligro de extinción. Otro caso interesante que se le considera una plaga, porque es como los perritos callejeros aquí en México, que llega a las casas a robar la comida y se le considera como ladrón, precisamente por eso. También es un caso interesantísimo de cómo puede estar un crustáceo en un caparazón rígido viviendo en la tierra. Y pues obviamente su peso es excesivo para considerar que tienen un caparazón rígido, exoesqueleto, y se ha encontrado que miden hasta 50 años y con 40 centímetros, casi medio metro de longitud total. No de pata a pata, sino de longitud corporal. Y hay otro caso, por ejemplo, el cangrejo gigante tasmanio. Ya hay varios casos, pero bueno, nada más les quise presentar algunos de los más llamativos que salen luego en las redes para que tengan una idea. Es Eudocarcinus gigas, que es un cangrejo gigante de Tasmania y que se ha encontrado que su ancho de caparazón mide 46 centímetros, casi medio metro. Entonces es un caso también excepcional, porque si ya extendemos las quelas, pues podría alcanzar hasta el metro. Bueno, ¿por qué es importante estudiar los crustáceos? Y aquí rápidamente les voy a poner algunos elementos en contexto de la importancia de estudiar crustáceos. De acuerdo a la diversidad que nosotros ya vimos, morfológica, que presentan los crustáceos, vamos a analizar otros rasgos importantes. Por ejemplo, algunos autores consideran que los copépodos marinos que se encuentran en el Pelagos, en la columna de agua, pueden alcanzar hasta a contener dentro de la biomasa de la columna de agua que se obtiene, componer hasta el 90% de la biomasa animal presente allí. O, por ejemplo, los copépodos aparticoides, los que se encuentran en el sedimento, en conjunto con los nemátodos, pueden también alcanzar el 90% de la biomasa. Por otro lado, los ostrácodos se considera que son 12.000 especies descritas de acuerdo a Cohen 2007, incluyendo fósiles. Y él sugiere que se espera que puedan ser hasta un 50% más de las especies mínimo por encontrar, y obviamente como las especies son muy pequeñas, de ostrácodos. La otra cuestión interesante es que dentro de los peracáridos, todas estas pulgas, piojos marinos que decíamos que tenía 25.000 especies, decía que Thomas indica que pueden ser el 40% de todos los crustáceos si se lograran describir al final todos los que existen en la Tierra. Entonces, la cantidad o la proporción es bastante importante. Y por otro lado, en cuanto a los decápodos, todos esos crustáceos carismáticos que nosotros conocemos, estamos hablando que de acuerdo a Álvarez, dice que solamente aquí en México, bueno, en el mundo faltaría hasta un 25% más de decápodos por describir en el mundo. Y obviamente aquí en México sería como casi un 60%, si no mal recuerdo que él dice también. Y bueno, hay otro dato interesante. La información que se puede obtener de por ejemplo, de este organismo tantulocárido que les comentaba, este es un arparticoide, un copépodo arparticoide, y son los tantulocáridos, y que se encuentran como parásitos de estos arparticoides. Los arparticoides estamos hablando que su promedio son 2 milímetros de longitud total cuando mucho, y las dimensiones de estos organismos puede ser impresionante con respecto
al conocimiento que se tiene. Es decir, nosotros conocemos mejor toda la fauna gigante con respecto a la fauna que es muy, muy pequeña. Entonces, realmente el tamaño sí importa para cuando se trata de identificación de especies. Veamos, bueno, este ya está repetido. En el caso de los tanaidáceos, estamos hablando que se han recuperado información de que pueden encontrarse 105 individuos por metro cuadrado, es decir, estos tanaidáceos que pueden alcanzar hasta 1 centímetro de longitud o 0.8 milímetros, podrían encontrarse hasta muchísimos individuos por metro cuadrado. Entonces, la cantidad de biomasa encontrada puede ser muy importante. Y también se ha considerado por otro autor que los tanaidáceos en el Golfo de México son el tercer grupo más abundante de acuerdo a la cantidad de biomasa que se ha obtenido. Sin hablar, por ejemplo, de los cumáceos, estos grupos que les digo que son como gotas de agua invertida, que podemos estar encontrando hasta 1000 individuos por metro cuadrado. Esto es algo muy importante, sobre todo cuando hablamos de cadenas tróficas. Pero vean, por ejemplo, en el caso de los pentastómidos o los gusanos lengua, que lo que pueden hacerlo, porque hay un parásito que se encuentra en el ojo humano. Esto está en Wikipedia para si quieren ver el video, está terrible. Yo la verdad no hice una captura de pantalla para que lo vieran, pero pueden seguirlo en Wikipedia. Es un pentastómido como parásito del ojo humano, el que tiene el ciclo muy complicado, que tiene varios hospederos. Ok, pero también podemos hablar de aquellos organismos que pueden generar fuertes daños para la infraestructura portuaria y humana, que nosotros no reconocemos actualmente y que pueden ser dañinos para la naturaleza. Entonces, por eso es muy importante saber cuáles son las especies y cuál es su biología para también aprovecharlos mejor y también conservarlos mejor. Rápidamente les dejo esta tablita para que ustedes valoren rápidamente cómo está el conocimiento en México, en las diferentes regiones de México con respecto al mundo. Si nosotros hablamos que la diversidad del mundo es 60%, lo que tenemos reconocido de esta diversidad en proporción es un 88%, pero vean el número de especies comparativamente. Cuando nosotros hablamos que tenemos 2.790 especies reconocidas, para México, 356 no es nada comparativamente a 2.790 que se encuentran distribuidas entre el Golfo de México y el Golfo de California. Entonces, hay una proporción importante que tendríamos que reconocer todavía. Estamos hablando de que lo que falta reconocer es 88% en México de lo que conocemos actualmente. Pero vean estos ceros, quiere decir que algunos grupos realmente conocemos nada. Hay muchas especies, obviamente, que en este análisis que hice más o menos rápido, o que hicimos más o menos rápido, muchas especies, mucha literatura se nos fue porque fue una síntesis de información. Hay grupos que no tenemos ningún registro y que realmente lo que representa es que tenemos muy pocos registros o nada efectivamente. Estamos hablando de estos grupos de branquiópodos que son completamente dulceacuícolas o estos Remipedia, cefalocárida. Entonces tenemos algo que hacer para conocer en el Pacífico mexicano estos grupos. Muy bien. Entonces, vean, por ejemplo, que en el Pacífico Sur de México tenemos 28 ostrácodos, pero es por el trabajo de se me fue el nombre de este investigador que se encuentra en UNAM, que ha trabajado ostrácodos en la plataforma continental del Golfo de Tehuantepec. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para reconocer la diversidad? Rápidamente le paso algunos métodos. Es muy fácil, a donde vayamos podemos recolectar y seguramente vamos a encontrar crustáceos de algún tipo, pero vamos a encontrar crustáceos. Para ello necesitamos pinzas finas y agujas finas si vamos a hablar de organismos muy pequeños. Si no, pues con las manos, simplemente de manera manual podemos obtener el material. Obviamente, para aquellos organismos pequeños sí necesitamos este material y sobre todo para hacer montajes y preservación en el laboratorio. En el campo, pues puede haber muchas formas de colectar. Podemos hacer trampas, podemos usar buceo, nucleadores. Ahorita les presento algunos métodos más adelante. Y pues lo más importante es que si no tenemos forma de hacerlo en el campo, nos traemos el sustrato al laboratorio y allí se puede trabajar. Aquí, por ejemplo, les presento una red supravéntica con la cual se pueden levantar todos aquellos crustáceos muy pequeños que se encuentran en la superficie del fondo y a través de tamices podemos hacer la separación ya con más calma en la orilla, fuera del agua.
Ya en el laboratorio, pues obviamente necesitamos, si estamos hablando de organismos muy pequeños, un microscopio, y si tenemos cámara clara, pues mucho mejor, y un microscopio nos ayudará más. Y obviamente todos los materiales necesarios en laboratorio, laminillas, portaobjetos, pinzas, agujas de disección, toda esta parte. Y obviamente la experiencia, el trabajo constante y continuo. Estar separando materiales a grandes taxas hasta que separemos morfoespecies, y posteriormente hacemos un trabajo de registro de lo que estamos observando, las características. Si nosotros necesitamos hacer disecciones, hacemos la separación de las piezas que requerimos disectar y hacer montajes temporales o permanentes para poder identificar, y si es necesario, se ilustran estos caracteres a través, bueno, se puede hacer ahorita por medios digitales de forma mucho más sencilla, aunque yo prefiero la forma tradicional con estilógrafos. Observamos todos estos caracteres taxonómicos e identificamos. Revisamos en la literatura, comparamos contra todo lo conocido y vemos si se trata de taxas nuevos o taxas taxas ya previamente reconocidos. Finalmente se etiquetan correctamente, se catalogan, se integran a colección. Pero además, si nosotros tenemos duda de su identificación, lo mejor es ir a colecciones científicas y corroborar lo que estamos mirando con lo que ya se tiene bien correctamente identificado por expertos dentro de cada taxa. Finalmente, ya que se tiene toda la información, entonces sí ya podemos publicar la información y poner toda la evidencia morfológica y ahorita en estos tiempos molecular del taxa de que se esté hablando para decir si tenemos nuevas especies para la ciencia. Bueno, pues esto era todo lo que les preparé. Si tienen preguntas, comentarios, con muchísimo gusto estoy a la orden. Si queda tiempo, les paso el video que les había comentado que tengo de rizocéfalos. Muchas gracias, doctora